hijos que les impactó realmente? Capaz que la capacidad de adaptación. A mí siempre me sorprende y me encanta la capacidad de adaptación que tienen todas las personas con discapacidad, no solamente yo. Porque para ellos es todo un reto pasar a través de una puerta, llegar a un lugar, informarse sobre algo, lo que sea. Imagínate una persona que no puede ver tratando de conseguir información. O una persona en silla de ruedas tratando de llegar a un lugar donde no hay rampas y las puertas no son accesibles. O un niño con autismo presentándose con ese cartel, tratando de ser aceptado en un grupo de gente, diciendo creo que parece que tengo autismo o tengo TDAH o lo que sea. Ellos tienen que tener la capacidad para adaptarse al medio y para lograr lo que sea que quieran, más allá de que de repente es mucho más desafiante que para nosotros, porque no tenemos esas discapacidades puntuales. Bueno, en mi caso, uno de los logros que fueron como más importantes en sí, si bien la autonomía en cuanto a los desafíos, porque en realidad asiste a un colegio solo, si bien no está contenido y con un montón de compañeros que más o menos entienden su condición, me sorprende eso, ¿no? De cuánto ha crecido, de cuánto ha madurado en el aspecto emocional, por ejemplo. Antes no le gustaba la interacción con un otro o que lo tocaran, y bueno, y ahora es como que él también puede poner en palabras si se siente bien, si se siente mal, que eso también es algo muy notorio, que a veces están mal y no sabes qué es lo que les pasa, y bueno, que puedan poner en palabra eso. O un te amo mamá ya es un montonazo, o sea, o la primera vez que dice mamá, que quizás un niño sin ningún desafío no lo dice, o lo dice, digamos, en el tiempo esperado, cuando yo, por ejemplo, en el caso de mi hijo fue como a los 2 años largos. Entonces, creo que ese fue el logro como más importante también. Y aunque Uruguay ha tenido como ciertos cambios en la temática de inclusión, ¿qué derechos ustedes ven que no se implementan en la práctica? El derecho a la educación, por ejemplo, todavía hay escuelas y hay madres que te comentan que les dicen que sus hijos no pueden ir si no tienen asistente o que no son para esa escuela o ese liceo, por ejemplo. El derecho a que se realicen, no sé, juegos para niños adaptados para ellos. Muchas veces vamos a las clasitas, nosotros hemos charlado con ellas y de repente nuestros hijos no juegan con los mismos juegos que los demás porque para ellos representa todo un desafío trepar ese tobogán tan alto, o no entiende cómo se usa esa hamaca porque no hay un pictograma que lo explique. Entonces en ese sentido como que todavía tenemos un montón de desafíos por delante. Sí, sin duda coincido plenamente en este punto, porque digamos en la cotidianidad es algo que nos atraviesa en todo, ¿no? El tema del acceso a la información también, y sobre todo la igualdad, porque ya al poner una barrera, primero la etiqueta y después la persona, ya deja de ser una persona como sujeto de derecho, en realidad pasa a ser depende del valor que le dé la otra persona o de la mirada de la otra persona, de que pueda integrarlo o tenerlo como una persona sujeta de derecho, con la misma igualdad de condiciones, digamos, con los mismos derechos, ¿no? Que eso es lo más complejo que a veces no entienden y que consideran que por tener una discapacidad o una condición no pueden lograr lo mismo que los otros, y que en realidad sí lo pueden hacer, pero de una forma diferente. Entonces, ¿Y tienen conocimiento, supongo que sí, de otras organizaciones que estén trabajando sobre temas de discapacidad o de inclusión? Hay un montón, por suerte, muchísimas. Yo estoy trabajando mucho tiempo en una ONG en Montevideo que se llamaba Cunatea, que justamente su principal objetivo era difundir y concientizar sobre el TEA, en ese caso. Después está FAUCO, ahí en Ciudad de la Costa, y hay un montón más, ahora no se me viene ninguna en la cabeza, si te con alguna. Autismo Uruguay, Federación de Autismo también. Estaba, por ejemplo, en la marcha de discapacidad Pando, habían otras instituciones, la CREVI, estaba CAPE, y bueno, sé que habían otras más, todas no las retuve, pero
Sí, también. Y lo que más me llama la atención es que en el territorio aún necesitamos como más recursos, no sé si sería la palabra apropiada, pero más espacios donde poder informarnos y también poder construir sobre este tema. Eso también lo veo como algo importante, o sea, de la globalidad a nivel país, pero en el territorio como que siento que estamos, no sé si la palabra sería sola, pero recién comenzando. Y lo bueno es comenzar. Sí, obvio. Y por último, aunque ya Free se los preguntó y ustedes respondieron, ¿qué mensaje le darían a esas familias que capaz que tienen un integrante con discapacidad y no saben a qué recurrir o cómo recurrir? Yo calculo que informarse es lo primero, informarse lo más posible. A mí me pasó con mi hijo, que fui descubriendo que había nuevas terapias y nuevas cosas que se podían hacer por él, mientras que de repente los médicos te daban recomendaciones muy acotadas. Y cuando yo empecé a investigar y a estudiar, aprendí un montón y traté de ayudarlo desde casa. Y segundo, recurrir a organizaciones, que por suerte en casi todas las ciudades, en todos los pueblos hay organizaciones específicas de familias que tengan vínculo con la discapacidad, que siempre son un apoyo emocional como muy importante. Tener a alguien que te entiende, que del otro lado vos le puedes explicar tu situación y vivir algo parecido, está buenísimo y siempre ayuda un montón. Y también decirle que no están solas, que busquen organizaciones que puedan acompañarlas, que en realidad también pasa que la recarga sobre el cuidado también de las personas en situación de discapacidad recae sobre la mujer. Y muchas veces están solas y no tienen a quién acudir. Y como te digo, ya desde una escucha activa también vas conociendo recursos, qué otras opciones tenés para, por ejemplo, no sé, desde deporte o no sé, alguna actividad que puedan hacer los chiquilines, que eso también está bueno. También, como te decía, el tema de los boletos, lo que son trámites en general. Y eso, que no tengan miedo y que no se queden con el estigma que a veces deja la sociedad. Porque me ha pasado o he escuchado varias veces. Por ejemplo, teníamos una actividad planificada acá en Nicolís, por lo menos los derechos, y muchas madres no se animaban a salir con sus hijos por el miedo al rechazo o a la mirada del otro, o cómo se va a comportar, o cómo va a ser esa interacción con un otro. Y en realidad que no deberían preocuparse por eso, que ellos tienen que ser aceptados como son, y que bueno, si quiere correr a saltar, el espacio va a estar pensado y ajustado para eso, pero que no se queden aisladas en su casa porque también quedan aislados los chiquilines, entonces hay que salir de esa zona de confort, por así decirlo. Bueno, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por haber respondido las preguntas también. Y bueno, recordarles también de que esta edición especial se hace en el marco del 3 de diciembre, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Así que muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por darnos este espacio.